Hola, bienvenidos a nuestro curso de comprensión lectora. Esta vez vamos a revisar la idea dentro de la lectura, las diferencias entre la idea principal y las ideas secundarias, tipos, diferencias y características que éstas presentan. Como siempre, algunas consideraciones y conceptos previos. Para poder tener establecido nuestro proceso de lectura de una manera más sencilla, vamos a hablar de 3 etapas básicas dentro de este proceso. La primera etapa es la etapa de percepción. Es el proceso en donde nuestro sentido principal para poder entender la lectura, que es la vista, se ve de manifiesto. Por ende, de alguna manera nosotros reconocemos a través de nuestros sentidos las palabras que obviamente se identifican como parte de nuestro idioma o lenguaje. Para ello, obviamente podemos decir que es un proceso físico netamente, la capacidad de entender lo que obviamente vamos a tener en manos como una lectura. Una segunda etapa que es un proceso, digamos entre comillas, más mental, que es la etapa de comprensión. Básicamente sería descifrar esos elementos que ya hemos percibido inicialmente a través de un entendimiento de lo que podría llamarse el mensaje o pensamiento del autor, que normalmente puede estar de manera explícita o si no de manera sobreentendida o implícita dentro de la lectura. Y como proceso final para este condicionamiento, estaríamos hablando de la etapa de interpretación, que ya sería trascender en el proceso del mensaje del autor, tratando de explicar qué es lo que quiere decir y cuál es su mensaje comunicativo en esencia. Citando tal vez por ahí de manera comparativa lo que Lao Tse decía al respecto sobre el conocimiento y entendimiento de las cosas, podríamos citar lo siguiente: si uno se queda en un rincón y no hace caso de los 1000 aspectos de la totalidad, si toma una cosa y desecha el resto, lo que alcance será poco y lo que domine será vano, dando a entender de que es importante tener un concepto de todas las cosas en función a una idea y que esta idea esté integrada a un universo total. Para nosotros, nuestra unidad de trabajo es el texto. El texto siempre va a ser considerado como nuestro universo de significados o significativo, y que es un proceso natural y exclusivo del ser humano, ya que es el único que tiene esta facultad, poder leer las cosas. El texto no solamente tiene que ser percibido como un universo total de cosas o elementos que ocurren dentro de una información, sino que también es importante ver los detalles que se involucran dentro del mismo para poder considerar aspectos que entender o interpretar. Hay que tener en consideración que todo texto siempre va a ser un conjunto de oraciones que transmiten un determinado tema o asunto, que siempre tiene que ser nuestro punto de partida para poder entender la lectura. Básicamente lo que nosotros buscamos es la transmisión de un mensaje que obviamente será brindado por un autor, y al final lo que nosotros tenemos que encontrar es ese sentido que el autor nos va a querer brindar a través de esta idea o mensaje que nos transmite en nuestro texto. Recordemos algo que es importante: una cosa es texto y otra cosa es contexto. El contexto vendría a ser los elementos o circunstancias particulares en los cuales ocurren los hechos o acontecimientos en el que se desarrolla una lectura. Bajo esa premisa, nosotros podríamos decir que el contexto de alguna manera es el campo en el cual se está desarrollando el texto, es decir, la ciencia o disciplina a la cual se refiere nuestra lectura. Tipos de ideas en el texto. Nosotros ya hemos revisado y referenciado que el texto siempre está formado por una o varias ideas. Nuestra función es tratar de descubrir cuáles esas ideas que hay que traducir o entender, y para ello siempre vamos a recurrir al proceso de entender de que existen 2 formas básicas de ideas dentro de una lectura: la idea principal y las ideas secundarias.
En esencia, nosotros hemos revisado que la idea principal siempre es una expresión, básicamente una proposición, una oración, una frase, que subordina al resto de oraciones e ideas del texto. La idea principal es lo más importante dentro del proceso de entendimiento de una lectura. Es decir, que todas las ideas giran en torno a ella, y estas ideas que acompañan obviamente a esta idea principal son las llamadas ideas secundarias. Ideas que de alguna manera van a aumentar y van a mejorar el sentido del entendimiento del mensaje de la lectura. Puede estar implícita o explícita, y siempre va a ser algo que define o se refiere como tema en el texto. Luego tenemos nuestras ideas secundarias, que básicamente tienen 4 características: brindar una explicación, un argumento, ejemplos o contrastes de acuerdo a lo que nuestra idea principal va a transmitir como mensaje. Esto con la intención de ayudar a captar con mayor claridad el mensaje informativo de nuestro proceso de lectura. Características de la idea principal y las ideas secundarias. Con relación a la idea principal, podemos decir que manifiesta lo más importante del texto. Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. Es una oración en esencia, frase, proposición. Generalmente textual, puede ser explícito, implícito, referencial, que siempre va a tratar de afirmar o negar algo. En relación a las ideas secundarias, podemos decir que básicamente aportan un auxilio o una información que resulta el complemento para la idea principal. Aportan aspectos más detallados, más específicos en torno a la misma idea principal y tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar la idea principal. Vamos a profundizar en esta oportunidad sobre las ideas secundarias, ya que hemos hablado de la idea principal en anteriores oportunidades. Por ende y por ello, sobre esta condición, podemos decir que las ideas secundarias son aquellas que agregan datos a la idea principal. Bajo esa condición, de alguna manera es el conjunto de oraciones que van a tratar de explicar y de ampliar la idea fundamental o principal de nuestra lectura. Para ello, vamos a tratar de clasificarlas en 4 aspectos. La primera forma por repetición, por contraste, por ejemplificación, o llamadas también algunas por justificación, como características generales utilizadas en el proceso de redacción para brindar una lectura con mayor profundidad. Recuerden que el entendimiento de la lectura siempre es producto de estas ideas secundarias que van a tratar de explicar, van a tratar de comentar o ejemplificar lo que ya se menciona en la idea principal. Tipos de ideas secundarias. Hemos dicho que son 4 y la primera en este caso es por repetición, que es básicamente la idea de decir la misma oración que se menciona como principal pero con otras palabras. Es decir, repetir más que el contenido escrito, el significado o sentido de los términos que ya se mencionan en nuestra oración condicional principal. Otra forma de hacer una explicación con mayor profundidad es a través de una oración por contraste. Una oración de contraste a nivel de ideas secundarias es tratar de contraponer en función de oposición una información o un pensamiento que de alguna manera a través de esta contradicción se esté afirmando nuestra idea principal. La tercera forma es llamada de ejemplificación, que básicamente es a través de casos o aplicaciones o eventos recurrentes
tratar de explicar el contenido de nuestra idea principal. Y por último, por justificación, que vendría a ser de alguna manera la forma más constante de idea secundaria, ya que es la que mayor otorgación de afirmación establece en función y comparación con la idea principal. Ejercicio de aplicación. Habiendo leído nuestro texto previamente, nosotros descubrimos que nuestra idea principal, en este caso, se encuentra en la primera oración. La célula es la unidad menor en la que se manifiestan las funciones vitales. Luego, vemos que en nuestra segunda oración las células pueden encontrarse formando parte de un organismo unicelular, una sola célula, o de un organismo multicelular, gran número de células. Vendría a ser una composición por justificación. Para usos recurrentes, seguimos leyendo nuestros párrafos y nos damos cuenta que aparece de manera inmediata una negación. No todas las células son iguales. La forma de la célula varía de unos seres a otros, así como dentro de los diferentes tejidos que forman un ser multicelular, ayudando a sostener, como se observa, la idea principal. Idea de contraste. Nuestra siguiente oración, en esencia, grafica aplicaciones a través de ejemplos, al decir que hay esféricas, que son fusiformes, que son musculares, nerviosas, poligonales, ¿no? Animales o vegetales, etc. Continúan los ejemplos en función a la descripción del tamaño, la condición de su observación, algunas perceptibles al ojo humano y otras no, y las características fundamentales que presenta, reforzando la ejemplificación. Y al final, lo que obtenemos es la repetición a través de la última expresión de todo el contenido informativo de nuestra lectura. Gracias a la célula, los organismos vivos manifiestan las funciones orgánicas y demás atributos para existir, complementando nuestro texto. Cuadro sinóptico. Bajo lo leído y establecido anteriormente, podemos decir que nuestra idea principal se resume en dos contenidos. El primero, resumir el texto, y el segundo, hacer la función de sintetizar todo el proceso de tesis o propuesta como idea principal que se encuentra en nuestra lectura. Y la función primordial de las ideas secundarias, como ya hemos hecho mención, la primera es repetir, la segunda contrastar, ejemplificar y justificar nuestro proceso de entendimiento para mejorar el argumento de desarrollo que complementan a la idea principal como mensaje de informativo dentro del proceso de entendimiento de la lectura. Conclusiones. Un texto siempre va a estar dividido por párrafos y cada uno de estos es una idea complementaria. Las ideas secundarias que tienen una condición de menor jerarquía pueden estar contenidas en una sola idea o en un solo párrafo. Lo importante es que tengan que ayudar a la idea principal a sostener su información. Lo recomendable siempre es bueno ir subrayando mientras nosotros tenemos el proceso de entendimiento de la lectura, porque nos ayudará visualmente a entender el texto. Básicamente, la idea principal es la idea que resume o sintetiza nuestra lectura, siendo lo más importante en referencia al contenido informativo del texto. Y como mensaje, siempre buscar la comparación entre las oraciones hasta llegar a dilucidar
nuestro elemento contenido informativo. No nos olvidemos que siempre hay palabras que son referentes y hay que poner atención en nuestro proceso de lectura para poder entender a las mismas. Por ende, en nuestro proceso de entender las lecturas, no olvidemos el buscar y encontrar conectores gramaticales que nos permitan tener un mayor sentido o hilación en el proceso de entendimiento de la lectura.